Buenas tardes a todos y a todas. A ver, el cambio climático y la crisis climática asociada al mismo es probablemente el mayor reto que se enfrenta a nuestra sociedad. Y por eso es importante que todas las voces que forman parte de la misma estén representadas e incluidas en todo lo que es acción climática. El cambio climático nos afecta a todos y a todas, pero lo hace de manera desigual, tanto desde el punto de vista de cómo aportamos al cambio climático o contribuimos a él, a cómo nos impacta, pero también al tipo de soluciones que aportamos cada uno para hacerle frente. Cualquier crisis agrava las situaciones de desigualdad de los grupos que están en riesgo de exclusión o cualquier grupo vulnerable. Y la crisis climática no es diferente. Factores sociales, económicos, geográficos, culturales o de género, entre otros, son los responsables de esas desigualdades, que abarcan desde un acceso desigual a recursos como el agua o la tierra, a un acceso desigual a sistemas sanitarios, sistemas de alerta temprana y de información, pero también a la brecha salarial, al acceso al empleo o al coste de la energía. Para afrontar el reto de la crisis climática es fundamental que todas las partes de la sociedad, ciudadanía, sector público, privado, tercer sector, trabajen de manera conjunta y urgente. Además, es importante que analicemos la idiosincrasia de cada una de las sociedades, ver cuáles son sus necesidades, ver cuáles son los problemas ambientales, sociales y económicos a los que se están enfrentando, ver cuáles son sus desigualdades y analizar las causas de esas desigualdades y, sobre todo, identificar soluciones que se puedan implementar para afrontar, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Si no trabajamos la acción climática desde un punto de vista inclusivo, que pretenda disminuir estas desigualdades, que quiera aportar justicia social y climática, que permita que todas las personas que forman parte de la sociedad estén representadas y puedan participar de forma activa en el proceso, no conseguiremos muchos de los objetivos que tenemos puestos, como por ejemplo reducir las emisiones de CO2, pasar a un modelo energético más sostenible, cambios en los modelos de producción y consumo, y mucho menos una sociedad que sea más justa, más inclusiva y más resiliente. Por ello es urgente que trabajemos en procesos de participación ciudadana que sean activos, desde el inicio y durante todo el proceso de desarrollo de cualquier iniciativa, programa, proyectos, normativas o legislaciones vinculadas con el cambio climático. Y sobre todo que aportemos soluciones para toda la sociedad en su conjunto. La innovación tecnológica, las nuevas tecnologías azules y verdes, el desarrollo de medios de transporte que sean menos contaminantes o incluso el fomento de instalaciones de placas solares en zonas urbanas son solo una parte del gran abanico de soluciones que tenemos en nuestras manos. La relocalización económica, las soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular, la innovación social, la transferencia de conocimiento sur-norte, la agroecología o la producción kilómetro cero son clave para construir nuevos modelos productivos y económicos más justos y más inclusivos, que nos permitan generar empleos de calidad, que nos permitan un mejor y mayor reparto de la riqueza y que también tengamos un acceso más equitativo a los recursos, al empleo, a la educación o a la sanidad. Pero para que la sociedad actúe necesita herramientas que van desde el acceso a la información, a dar incentivos sociales y económicos y también a soluciones que estén adaptadas a sus necesidades y a sus características socioeconómicas. Y tenemos que profundizar en el análisis segregado de datos, tanto a nivel de renta, de edad, de género y de otro tipo de características, a nivel de cómo contribuimos al cambio climático y las causas de esas contribuciones, para que así podamos identificar soluciones reales y asumibles para toda la sociedad. Por daros un dato, el 10% de la población más rica concentra el 52% de la riqueza y el 76%, perdón, el 52% de la renta y el 76% de la riqueza, mientras que el 50% de la población más pobre solamente concentra el 8% de los ingresos y un 2% de la riqueza. Sin embargo, son las rentas más altas las que más contribuyen al cambio climático. De los cientos de miles de empresas que hay en el mundo, solamente 100 son responsables del 71% de los gases de efecto invernadero que se han emitido desde 1998. De esas empresas, el 32% pertenecen a inversión pública, un 59% son empresas estatales y un 9% pertenecen a inversión privada. Por tanto, los mayores emisores y los sectores sociales que tienen más recursos son los que tienen que asumir una mayor responsabilidad en la lucha frente al cambio climático. Mientras que aquellos sectores que contribuyen menos, pero sin embargo reciben los mayores impactos de esta crisis, son los que tienen que verse ayudados con iniciativas, incentivos y ayudas que mejoren su calidad de vida, no solamente a nivel socioeconómico, sino también ambiental. La justicia climática es acción climática y el tiempo de actuar es ahora, desde la justicia social, la inclusividad, la equidad y la resiliencia. Muchas gracias.